Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios y para ello vamos a recordar que el apóstol Pablo escribe esta epístola haciendo énfasis en dos ideas. La primera, lo que Dios hizo, esta es la primera idea, lo que Dios hizo y específicamente lo que Dios hizo en cuanto a la nueva vida espiritual que los creyentes tienen en Cristo, algo de lo cual el apóstol habla mayormente en los capítulos 1 al 3. Y la segunda idea es lo que los creyentes deben hacer. Es decir, lo que le corresponde hacer a todos los santos ahora que han conocido lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo Jesús. Algo de lo cual Pablo habla mayormente en los capítulos del 4 al 6. Ahora, además de ello, recordemos que el apóstol, para tratar estos dos énfasis en su carta, él aborda varios temas doctrinales. Varios temas. Pero, a pesar de la variedad de temas que trata en su carta, podemos ver que los argumentos y los pensamientos de Pablo giran en torno a una idea que unifica, recorre e incluye a todos los otros temas. Y esa idea es que el creyente está unido con Cristo. El creyente está unido con Cristo. Esta es la idea. Lo que me lleva a decir, hermanos, que esta es la idea base con la cual el apóstol nos invita a contemplar esta carta, a fin de que crezcamos en el conocimiento de Dios y de su poder y de su gracia, reconociendo todo lo que Él ha hecho y todo lo que nos ha dado por medio de Jesús, y a la vez nos esforcemos en hacer todo lo que Dios nos manda hacer y todo lo que nos es posible hacer gracias a nuestra unión con Cristo. Bien, habiendo recordado estas cosas, les invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2 para dar lectura a la sección que estaremos examinando este día. Dice así la palabra de Dios partiendo del versículo 1 al 10 del segundo capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, tal como hemos aprendido en la serie Cómo estudiar la Biblia, y tal como ha sido también nuestro hábito a lo largo de esta serie, vamos a comenzar nuestro estudio haciéndoles algunas preguntas al texto que nos ayuden a comprender mejor el sentido de lo que estamos leyendo y de lo que Pablo quiso decir. Y la primera pregunta es, ¿qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo Pablo en estos versos del 1 al 10? ¿Está el apóstol enseñando alguna lección cristiana? ¿Está respondiendo a alguna pregunta? ¿Está demostrando alguna verdad? ¿Está recordando algo? ¿Está hablando de su ministerio entre los gentiles? ¿Está animando a sus hermanos? ¿Está alabando a Dios? Etcétera. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el autor? Bueno, la respuesta es que Pablo en esta sección está demostrando la grandeza del poder y la riqueza de la gracia de Dios. Pablo está demostrando la grandeza del poder y la riqueza de la gracia de Dios.
Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por el contexto. Porque como probablemente recordarán del estudio anterior, en los versículos 15 al 19 del capítulo 1, Pablo dice que oraba constantemente por sus hermanos, pidiéndole al Señor que les conceda más conocimiento de Él, a fin de que comprendan mucho mejor tres cosas: la esperanza a la que Él los ha llamado, la riqueza de la gloria de la herencia que tienen en Cristo y la supereminente grandeza del poder de Dios que está obrando en los creyentes. Ahora, en cuanto a este último punto, en los versículos 20 al 23 del mismo capítulo, Pablo amplía un poco más la idea de la grandeza del poder de Dios y demuestra con un hecho histórico e indudable cuán grande y todopotente es el poder que está obrando en los creyentes, ya que el apóstol Pablo explica que ese mismo poder que obra en los creyentes es el que operó en Cristo Jesús cuando Dios le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra y le puso como Señor sobre todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra, así las de este siglo como las del venidero. Por tanto, en los versículos 20 al 23 del primer capítulo, el apóstol, queriendo demostrar la supereminente grandeza del poder de Dios, presenta la resurrección y la exaltación de Cristo como la primera evidencia. Y digo la primera evidencia porque los argumentos de Pablo no terminaron con el ejemplo de Cristo, sino que ahora en el capítulo 2 continúa la demostración del supereminente poder de Dios, señalando a sus hermanos la obra que Dios hizo en todos aquellos que salvó, llamándoles de la muerte a la vida eterna y de las vilezas de este mundo al glorioso trono de Jesucristo en los cielos. Por tanto, el contexto de lo que estamos leyendo en el capítulo 2 comienza con el deseo de Pablo de demostrar la grandeza del poder de Dios, ahora vista desde la perspectiva de la obra que Él realizó en aquellos que Él salvó. Ahora, como bien dice nuestro enunciado, en estos versos Pablo no solo está demostrando que el poder de Dios es supereminentemente grande, sino que además está demostrando las abundantes riquezas de la gracia de Dios, lo que podemos ver en el versículo 7, cuando Pablo menciona que Dios salvó a pecadores para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Así que respondiendo a la primera pregunta de este estudio, podemos decir que en estos primeros versículos del capítulo 2, Pablo está demostrando a sus hermanos que el poder de Dios es supereminentemente grande y que su gracia es abundante y rica. Ahora, obviamente esto nos lleva a la siguiente pregunta, y es: ¿de qué manera Pablo demuestra la grandeza del poder de Dios y las riquezas de su gracia? O también podemos decir, ¿qué ejemplos, qué evidencias o qué hecho objetivo usa Pablo para demostrar la grandeza del poder de Dios y su gracia? Bien, ya hemos mencionado algo al respecto, pero respondiendo concretamente esta pregunta, podemos decir que Pablo demuestra la grandeza del poder y la riqueza de la gracia de Dios al señalar todo lo que Dios hizo cuando les dio vida a pecadores. Todo lo que Dios hizo para hacer lo que el creyente ahora es en Cristo Jesús. Ese es el argumento con el cual Pablo demuestra el gran poder y la gracia de Dios. Todo lo que Dios hizo cuando les dio vida a pecadores. Ahora, lo interesante es que Pablo, antes de mencionar de la obra de Dios y del resultado de su gran poder y gracia, comienza este párrafo diciendo cuál era la antigua condición en la cual vivían los creyentes de Éfeso y, por extensión, cuál es la condición de todos los hombres que están sin Cristo. Es decir, antes de contarle derechamente a sus hermanos sobre el poder de Dios que obró en sus vidas, Pablo les recuerda la decadente condición en la que se encontraban antes de conocer a Cristo.
o si le ayuda esta ilustración, puede pensar en estos versos como la exhibición de una gran obra de arte. Pero en lugar de arte, todo este texto habla de la exhibición del gran poder y gracia de Dios. Y tal como lo hacen en las ceremonias de inauguración, antes de quitar la capa que cubre la obra maestra de Dios, Pablo elabora un breve discurso y le recuerda a sus hermanos los materiales que Dios usó, la condición de esos materiales y cuán inútil eran esos materiales por sí mismos. Y una vez que el apóstol deja muy clara la procedencia de esos defectuosos materiales, recién pasa a señalar en qué consiste la grandiosa obra de Dios que hizo en los creyentes de Éfeso por medio de Cristo. Y por supuesto, obra maestra que exhibe la supereminente grandeza del poder de Dios y las riquezas abundantes de su gracia. Así que respondiendo a esta segunda pregunta que dice, ¿de qué manera Pablo demuestra la grandeza del poder y la riqueza de la gracia de Dios? Podemos decir que el apóstol lo hace señalando todo lo que Dios hizo cuando les dio vida a pecadores. Y junto con ello, cuál era la condición en la que se encontraban los creyentes antes de hacerles nueva criatura en Cristo Jesús. Bien, parece que la siguiente pregunta es bastante obvia, y es, ¿qué dice específicamente Pablo sobre la condición del hombre sin Cristo? Ya que Pablo habla acerca de esta condición en la que se encontraban los creyentes de Éfeso antes de Cristo. Bueno, ¿qué dice Pablo acerca de eso? ¿Qué dice Pablo acerca de cómo eran los creyentes de Éfeso antes de que Dios obrara en sus vidas? Bueno, para responder esta pregunta vayamos a nuestro texto y fijémonos en lo que Pablo dice a sus hermanos en los versículos del 1 al 3. Porque allí dice el apóstol que Dios les dio vida a los creyentes de Éfeso cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa era la condición de los efesios sin Cristo, muertos, no moribundos, no desahuciados, no enfermos, muertos en delitos y pecados. Y luego agrega, en los cuales, hablando de esos mismos delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O podemos decir, en los cuales practicabas continuamente en otro tiempo. Y aún más, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y continúa el apóstol. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y no solo eso, sino que también el apóstol dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por todo ello, Pablo agrega, éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás, refiriéndose a todos los incrédulos de este mundo. Hermanos, como pueden ver, Pablo no se guardó nada con tal de dejar muy en claro cuál era la antigua condición espiritual de los efesios antes de conocer a Cristo. Y a la verdad, no solo de ellos, sino de todos los que vivimos en otro tiempo sin Cristo. Y de pasada, la condición de todos aquellos que hoy mismo viven sin Cristo. ¿Y cuál es esa condición? Bueno, poniendo en otros términos lo que acabamos de leer en estos primeros 3 versículos, podemos decir que la condición de todo hombre, niño, mujer, sin Cristo es, en primer lugar, de total y completa lejanía de Dios. A eso se refiere Pablo al hablar del estado de muerte espiritual del hombre. Se refiere a que todo aquel que está sin Cristo está totalmente separado de Dios y de su gloria. Pero no solo eso. En segundo lugar, el que está muerto en sus delitos y pecados vive en conformidad con sus delitos y pecados. Practica continuamente sus delitos y pecados.
Por lo que de ninguna manera el que está sin Cristo es inocente o víctima de su lejanía de Dios. Por el contrario, el que está muerto en pecados, por su propia voluntad, anda en pecados y ama el pecado. Y no hay nada que pueda hacer para cambiar su condición porque está muerto, totalmente incapacitado para hacer otra cosa más de la que ya está haciendo. Y eso es seguir lejos de Dios, amando el mismo pecado que le condena a muerte. Ahora, para agravar mucho más la condición del hombre sin Cristo, en tercer lugar, Pablo también señala que todo aquel que está muerto en su pecado no camina solo, sino que sigue la corriente de este mundo y es arrastrado e influenciado por el programa satánico que es liderado por el diablo, el mismo espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿No está solo? El que está sin Cristo no está solo. Está corriendo en los mismos desenfrenos de todos aquellos que son influenciados por Satanás. Entre los cuales, agrega Pablo en el versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, es decir, además de la total separación de Dios, de la vida en conformidad con el pecado y de la compañía de todos los que siguen la influencia de Satanás, Pablo agrega en cuarto lugar que los deseos del hombre sin Cristo son gobernados por la voluntad del placer y de los pensamientos. O en otras palabras, la satisfacción del hombre sin Cristo consiste en satisfacer los deseos de su propio corazón, dejarse dominar por el placer de su propia carne y por la voluntad que ejercen sus propios pensamientos. El hombre sin Cristo está tan lleno de sí mismo que no considera la voluntad de Dios ni el agradar a Dios. Lo cual dice Pablo en quinto lugar, les hace ser por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los que están sin Cristo. Y un hijo de ira no es otra cosa más que un hombre o una mujer o un niño que debido a su condición espiritual y de rechazo continuo a Dios, está condenado bajo sentencia de muerte y eterna perdición en el lugar que Dios ha preparado para recibir toda la ira que merece su pecado contra Dios. Hermanos, esa era, dice Pablo, esa era la condición de los creyentes de Éfeso antes de Cristo. Pero como también dijimos, esta sigue siendo la condición de todos los que hoy mismo están sin Cristo. Así que, amigo mío, permíteme hacerte una pregunta. ¿Tiene esto sentido para ti? Esto que estamos hablando, lo que dice estos primeros 3 versículos que hemos leído, ¿tiene sentido para ti? ¿Entiendes realmente que esa es tu condición si no has creído aún en Cristo ni te has arrepentido de tus pecados? ¿Entiendes realmente que sin fe en Jesús eres hijo de ira y estás condenado a muerte eterna por tu incredulidad? Amigos, si el Señor te está dando entendimiento de esto ahora, en este momento entrega tu vida a Dios. Cree en Jesucristo, síguele. Él es el único que puede salvar tu alma del pecado y de la muerte. Él es el único que puede rescatar tu vida de esta condición de muerte espiritual. Bien, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué dice Pablo sobre la condición del hombre sin Cristo? Podemos decir que todo aquel que está sin Cristo está en una condición de total separación de Dios y de una vida en total conformidad con el pecado, siguiendo sin reproche alguno la corriente de este mundo en compañía de todos aquellos que son influenciados por Satanás, satisfaciendo sus corazones con el placer de la carne y siguiendo la voluntad de sus propios pensamientos.
lo cual solo es evidencia de la sentencia que está sobre sus vidas y de la justa condenación que merece por causa de todos sus pecados contra Dios. Esa era la condición de los creyentes de Éfeso. Esa era la condición de todos nosotros los creyentes. Pero Dios, hermanos, pero Dios, fíjense en el versículo 4, cómo Pablo marca el contraste más glorioso que vamos a ver en todo este pasaje. Pero Dios. Hermanos, esta frase, volviendo a la ilustración anterior, esta frase es la que corta el lienzo que deja caer la capa que cubre la gran obra maestra de Dios, que exhibe toda la gloria de su poder y gracia. Pero Dios, después de todo lo que hemos hablado sobre nuestra condición, en el verso 4 nos encontramos con esta frase que aumenta las expectativas de lo que Pablo va a decir a continuación hasta lo sumo. Pero Dios. Y de hecho, hermanos, a lo largo de los 3 primeros versículos, Pablo solo se ha dedicado a describir la condición espiritual de todos los que están sin Cristo. Y es más, a pesar de que en nuestras Biblias vemos que en el verso 1 del capítulo 2 comienza con la frase, Él os dio vida, la verdad es que existe una alta probabilidad que esa frase no se encuentre en el original, sino que haya sido agregada cuando se tradujo la Biblia al español. Y fue agregada con el fin de no hacer esperar tanto a los lectores de lo que Pablo quería decir en este párrafo. Algo que, como habrán notado, yo no estoy haciendo. Sin embargo, hermanos, es probable que la intención de Pablo haya sido precisamente llevar a todos sus hermanos lectores a considerar en primer lugar la realidad de la vida sin Cristo y mirar sin ninguna clase de anticipo hacia dentro de la tumba de muerte y de pecado que en otro tiempo mantuvo prisionero a los creyentes y que hoy mismo mantiene prisionero a todo aquel varón y mujer que está sin Cristo y que seguirá manteniendo los prisioneros hasta que Dios, por pura gracia y misericordia, obre soberanamente en sus vidas según la supereminente grandeza de su poder, a fin de resucitar al que estaba muerto, darle vida eterna a aquel que estaba condenado a muerte eterna y salvarle de la vileza de este mundo para llevarle al cielo y sentarle juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Con ese fin pone Pablo en el verso 4, pero Dios. Y a la verdad no sé si todos los que están escuchando este audio están captando la profundidad, el alcance que tienen estas dos palabras dentro del contexto de lo que estamos hablando. Pero si en algo puedo ayudarles, cuando lean esta frase, hermanos, consideren que Pablo está diciendo que si Dios no interviene soberana y poderosamente en la vida de aquel que está sin Cristo, entonces nada ni nadie más podrá levantarlo de la muerte. Ni nadie ni nada más podrá levantar la sentencia que está sobre su vida debido a todo su pecado. Hermanos, nada ni nadie. Y Pablo quiere hacer notorio esto para que los creyentes de Éfeso se den cuenta del tremendo poder que hizo posible lo que de otro modo era imposible. Y a la verdad Pablo nos cuenta que no solo es el poder de Dios el que reluce cuando Dios obra en uno que estaba muerto en pecado, sino que también lo hace su misericordia, su amor y su gracia. Fijémonos nuevamente en el texto partiendo del versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, gloria a Dios.
Y estoy seguro que a este punto quería llegar Pablo cuando partió hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios en el versículo 19 del capítulo 1. A este punto quería llegar Pablo tras haber señalado la todopotencia de Dios al resucitar a Cristo de la muerte y ponerle como Señor sobre todas las cosas. Y ahora nos dice que ese mismo poder también operó en nosotros, los creyentes, al sacarnos de nuestra antigua condición, resucitarnos de la muerte, darnos vida juntamente con Cristo y juntamente con Él sentarnos en los lugares celestiales en gloria. Oh, hermanos, qué maravillosa exhibición, qué gloriosa exhibición del poder de Dios y de la gracia de Dios. Y de verdad les digo, hermanos, me encantaría quedarme un rato más meditando y agradeciendo a Dios por lo que estamos considerando. Pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar con nuestro estudio. Así que, ahora que ya hemos respondido la pregunta, ¿qué dice Pablo sobre la condición del hombre antes de Cristo o el hombre sin Cristo? Ahora nos toca responder. ¿Qué dice Pablo sobre la condición del hombre que está en Cristo? ¿Qué dice Pablo del resultado que trajo la obra de Dios en la vida del que ahora está unido a Cristo? Bueno, los versículos 5 y 6, Pablo dice tres cosas. En primer lugar, el apóstol dice que el creyente ya no está más muerto en pecado, esto es algo del pasado, porque ahora tiene vida juntamente con Cristo. Eso es lo primero. En segundo lugar, Pablo dice que el creyente, aquel en quien Dios obró poderosamente para darle vida, fue resucitado juntamente con Cristo. Dios le ha dado vida espiritual y eterna, es decir, Dios le ha unido a Cristo a su vida para nunca más estar separados de Él. Lo cual queda confirmado al final del versículo 6, porque en tercer lugar Pablo dice que ahora el creyente está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Así que, ¿qué dice Pablo acerca de la condición del hombre que está en Cristo? En primer lugar dice que tiene vida juntamente con Cristo, fue resucitado juntamente con Cristo y ahora mismo está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ahora, usted me dirá, hermano, ¿cómo puede ser posible que estemos con Cristo en el cielo si yo no estoy allá en el cielo? Y es más, ahora mismo estoy sentado en una silla sobre el territorio de la ciudad de Antofagasta. Buena pregunta, hermano. Y eso es cierto. Todavía vemos muchos creyentes que estamos en esta tierra. Pero recuerde lo siguiente. Todos los creyentes estamos inseparablemente unidos a Cristo. Y si bien no estamos físicamente con Él, tenemos la promesa de que un día Jesucristo volverá y nos tomará y nos reunirá con Él. Y ya no estaremos más acá en este mundo, sino que estaremos eternamente con Él y donde Él esté, estaremos allí con Él física y espiritualmente. Y estamos seguros de ello porque Dios nos ha dado vida y nos ha resucitado de la muerte y nos ha unido a Cristo para siempre. Ahora nos podemos preguntar, ¿y con qué propósito? ¿Por qué razón Dios hizo todas estas cosas? ¿Por qué razón? La respuesta, hermanos, la vemos claramente en el versículo 7. Porque allí dice Pablo que todo lo que Dios hizo en los creyentes de Éfeso y el mundo entero tienen el propósito de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ya hemos visto que en el contexto Pablo partió hablando del poder de Dios y demostrando que éste es supereminentemente grande.
Pero también dijimos que no solo el poder de Dios es lo que queda en evidencia cuando Dios salvó a hombres pecadores, llamándoles de la muerte a la vida eterna con Cristo y de las vilezas de este mundo al glorioso trono de Jesucristo en los cielos, sino que también lo hace en su misericordia y su amor, tal como ya lo hemos señalado en el versículo 4. Pero además de todo esto, también Pablo destaca que la obra de Dios tiene una razón más y es la de evidenciar no solo la gracia de Dios, escuche bien, es la de evidenciar no solo la gracia de Dios, no solo las riquezas de la gracia de Dios, sino que las abundantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con nosotros en Cristo. Y hermanos, me encanta cómo Pablo se esfuerza en utilizar todos los recursos lingüísticos que tenía disponible para que los creyentes no dejemos de asombrarnos de la gracia de Dios que es abundantemente rica. Así que nos preguntamos, ¿por qué Dios hizo todas estas cosas en nuestras vidas? El Espíritu Santo dice que fue para exhibir las abundantes riquezas de la gracia de Dios para con nosotros por medio de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, la obra de Dios en nuestras vidas no es para nuestra exaltación, sino para la exaltación de Dios. Y a la verdad no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Porque desde nuestra concepción, todo lo que merecíamos de parte de Dios era la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados, no la salvación, no el perdón, no la adopción, no la vida eterna. Y tal era nuestra condición espiritual, hermanos, que no podíamos hacer nada para cambiar el destino seguro al cual nos enfrentábamos y que era el juicio de Dios y la muerte eterna. Según hemos leído en estos versos, estábamos muertos, impotentes, condenados, entregados al mundo, a la carne, a las pasiones, a la voluntad de nuestros propios deseos y al señorío de Satanás. Pero Dios, dice Pablo, pero Dios, aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, las riquezas de la gracia de Dios sobreabundaron en bondad para con nosotros, para que por medio de la fe en Jesucristo, todos los que estábamos muertos fuéramos resucitados juntamente con Cristo y juntamente con Él sentados en los cielos. Hermanos, los creyentes somos una exhibición del poder y la gracia de Dios. Y en cuanto a esto, hace poco escuchaba a un pastor que decía que cada vez que viéramos a un creyente deberíamos asombrarnos, y a tal punto que deberíamos decir, mira, he aquí un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, pero que ahora Dios le ha resucitado juntamente con Cristo solo por gracia. ¡Qué poder! Mira, allá una mujer que estaba esclavizada por el pecado, condenada a muerte eterna por causa de sus rebeliones, pero que ahora en Cristo está perdonada solo por gracia. ¡Qué poder! Mira, allí hay un niño que nació pecador, pero cuando Dios obró en su vida, le dio nueva vida en Cristo solo por gracia. Hermanos, la obra de Dios en nuestras vidas, la obra de Dios en la vida de tu hermano, es una hermosa exhibición de la gracia de Dios. Hace algunos momentos les animaba a ver todos estos versículos del 2 capítulo de Efesios como una gran exhibición de la obra de Dios, como una gran exhibición del poder, de la misericordia, del amor y de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Y en esta exhibición, Pablo, antes de quitar el velo, nos dice cuáles fueron los materiales que Dios utilizó, cuál era la condición en la que se encontraban y cuál era el fin que tenían estos materiales, para que una vez aclarado ello, sea más evidente el inmenso contraste de lo que era y de lo que es.
lo que era el hombre sin Cristo y lo que ahora es el creyente que está unido a Cristo, a fin de que nadie, hermano, nadie se alabe a sí mismo, sino que toda la gloria sea para Dios, porque como leemos en el verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Allí está, hermanos. Lo que somos en Cristo no es para nuestra propia gloria, sino para que todos, a una voz, por los siglos de los siglos, alaben las abundantes riquezas de la gracia de Dios que Él manifestó al salvar a pecadores, llamándoles de la muerte a la vida eterna con Cristo y de las vilezas de este mundo al glorioso trono de Jesucristo en los cielos. Dicho de otro modo, Pablo quería que todos los creyentes entendieran que cada uno de ellos es parte de la obra de Dios que exhibe su gran poder y abundante gracia. Y en la verdad, no solo por lo que somos en Cristo, sino que también para lo cual Dios nos creó en Cristo Jesús. Y esto es, para que mostremos las abundantes riquezas de su gracia en la medida que vivimos haciendo las buenas obras que Él preparó para nosotros. Los creyentes exhibimos el gran poder de Dios y su abundante gracia en la medida que vivimos haciendo todo lo que Dios nos permite hacer para su gloria. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, respondiendo a la pregunta, ¿con qué propósito hizo Dios todas estas cosas? Pablo nos dice que Dios lo hizo para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por esta razón, los creyentes somos hoy lo que somos en Cristo. Por esta razón, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos y nos sentó con Cristo en los cielos, para que su gloriosa gracia se haga evidente en quienes no podían hacer nada para cambiar su propia condición y condenación. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, entonces, a modo de resumen, en este capítulo 2 y versículos del 1 al 10, hemos dicho que Pablo está demostrando la grandeza del poder y la gracia de Dios, señalando todo lo que Dios hizo al salvar a pecadores, llamándoles de la muerte a la vida eterna con Cristo, de las vilezas de este mundo al glorioso trono de Jesucristo en los cielos, a fin de que ellos, hermanos, todos nosotros, exhibamos con nuestras vidas las abundantes riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a quedar hasta acá con el estudio, pero antes, permítanme compartir con ustedes algunas preguntas de reflexión para nuestras vidas. Primera pregunta, hermano, después de haber leído estos versículos y escuchado este estudio, ¿estás agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué atributos de Dios vistos en este estudio te hacen ser más agradecido por la salvación que Dios te ha dado en Cristo? Hermana, después de ver cuál es la condición de todo aquel que está sin Cristo, ¿podrías haber alcanzado la salvación por tus propios medios? ¿Te merecías ser salvada por Dios? ¿Te merecías ser unida a Cristo para siempre? ¿Por qué?
Hermanos míos, si Dios nos sacó de la antigua vida de pecado y nos ha dado nueva vida en Cristo, y es más, nos hizo nueva criatura en Cristo Jesús para andar en buenas obras que Él preparó para nosotros. Pregunta: ¿será la voluntad de Dios que le glorifiques en todo lo que haces mientras vives en este mundo? ¿Estás viviendo de esta manera, glorificando a Dios? ¿Estás deseando vivir de esta manera? ¿Estás glorificando a Dios, luchando contra el pecado? Y por último, ¿cómo relaciona Pablo la supereminente grandeza del poder de Dios y la abundante riqueza de la gracia de Dios con la unión del creyente con Cristo? ¿Cómo une Pablo estas ideas? ¿Qué evidencias vemos en el texto del poder y de la gracia de Dios en relación al creyente y su unión con Cristo? Muy bien, la próxima semana continuaremos con el siguiente estudio del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios.